Bueno, eh, a pedido de Laura, que me pidió que comparta este tema, que es realmente un tema que siempre está en el tapete para nosotros y donde el trabajo conjunto con los bioquímicos realmente es importante y nos ayuda mucho a planear estrategias en estos pacientes tan difíciles. Yo les pido que si quieren levantan la mano, me paran, me preguntan, ya que faltó la clase anterior, cualquier duda que les surja, encantada de... A veces uno peca de estar demasiado metido en lo específico y se olvida de cosas generales, así que cualquier cosa me paran, en serio, ¿eh? No hay ningún problema. Eh, desde, desde hace algunos años se cambió la nomenclatura de los adenomas hipofisarios por cambios en la clasificación anatomopatológica de la Organización Mundial de la Salud. Ya en el 2017 y con un agregado del 2022, más que llamarlos adenomas, los llamamos PITNET, sería tumores neuroendocrinos de la hipófisis, porque no todos son adenomas, no todos cumplen los criterios de lesiones benignas de crecimiento lento. Entonces, simplemente esto es como para familiarizarnos con nomenclaturas que empiezan a surgir en los trabajos de los últimos años. El adenoma de hipófisis, productor de prolactina, es el más frecuente y tiene una prevalencia que no es baja en la población general, es variable. No importa recordar que son 10 a 60 cada 100.000 pacientes, pero sino tener en cuenta que es de las lesiones más frecuentes y ahora veremos cuáles son los problemas que nos plantea. Esta es la incidencia que se pudo hacer, por ejemplo, en Finlandia, donde al tener una población cerrada pueden tener registrados a la mayoría de los pacientes y es de 2,2 casos cada 100.000 habitantes por año. Más frecuente entre los 20 y 50 años, en general más frecuente en mujeres, pero después de los 50 se igualan ambos sexos. Desde el punto de vista de la causa por la cual se producen los adenomas de hipófisis en general, en este caso estamos hablando de los prolactinomas, la mayoría son el fruto de la expansión monoclonal de un lactotropo con alguna modificación genética y son en su mayoría esporádicos. Hay solo una pequeña proporción, menor al 5%, que pueden formar parte de algún síndrome genético. MEN1 y 4, los adenomas aislados familiares, FIPA, o el complejo de Carney, pero la mayoría son esporádicos. Desde el punto de vista clínico, se manifiestan fundamentalmente por dos cuestiones. Uno, por la hiperprolactinemia y sus consecuencias, fundamentalmente el hipogonadismo, y en la mujer le agregamos la galactorrea. En general, esta diferencia de género hace que el varón que tiene hipogonadismo y que tiene por ahí sintomatología de alteraciones de la función sexual, no suele consultar tempranamente y esa es una de las razones por las cuales a veces los varones tienen casos más severos. El otro paquete de síntomas surgen del efecto de masa, es decir, el tumor comprime el tejido hipofisario normal y puede producir deficiencias hormonales o puede crecer hacia arriba, comprimir y desplazar el quiasma óptico y producir defecto visual, o puede crecer hacia los costados, hacia los senos cavernosos, o incluso distender la meninge que está rodeando a la hipófisis y producir cefaleas. O sea que dividimos a los síntomas en estos dos grandes grupos, los que son consecuencia del efecto compresivo que tiene el tumor sobre los tejidos y las consecuencias de la hiperprolactinemia. Entonces, ya sean
Ambos géneros pueden consultar por trastornos sexuales, por disminución de la libido, por disminución de la potencia, por dificultades con la fertilidad y por el efecto en ambos sexos también que tiene sobre la disminución del nivel estrogénico, pueden consultar por osteopenia u osteoporosis. Hay una regla de concepto global de que el nivel de prolactina suele ser paralelo al tamaño del tumor. Es decir, si tenemos un tumor muy grande, uno espera que un prolactinoma convencional tenga un nivel alto de prolactina. Pero siempre existe el pero, y estos son los más complicados, un prolactinoma se puede asociar a cualquier nivel de prolactina. Y además le tenemos que agregar otras complejidades. Yo supongo que ustedes ya hablaron algo de efecto Hooke, etcétera, Laura. No, todavía no hablaron de eso Ok, porque era lo que estaba en la clase mía. bien. En líneas generales, si tenemos una imagen hipofisaria pequeña, menos de 1 centímetro, lo que nosotros llamamos un microadenoma, para poderlo catalogar con certeza de que es un microprolactinoma, deberíamos tener una prolactina mayor a 90, 100 microgramos por mililitro. Y en general, los tumores grandes solemos decir que deberían tener por lo menos más de 250 nanogramos por mililitro, porque, como les voy a comentar después, hay un montón de otras circunstancias en donde la prolactina puede estar elevada. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene con alta frecuencia un hallazgo de una imagen en la hipófisis, el 15% de la población, si nosotros le hiciéramos una resonancia por cualquier causa, puede tener una imagen en la hipófisis, y que esto se asocie con una hiperprolactinemia leve de 40, 50, no significa que esa lesión sea un prolactinoma. En cambio, si tenemos una imagen pequeña con 150 de prolactina, que se asocien causalmente las dos cosas, es más probable. Y si tenemos una imagen grande y tiene más de 250, estaríamos con derecho a plantearnos la posibilidad de que se trate de un prolactinoma. Y estas son otras causas de prolactina elevada. Los adenomas que además de hormona de crecimiento producen prolactina, los mixtos, es otra de las posibilidades relacionadas con lesiones tumorales. Cualquier lesión que interfiera con la comunicación hipotálamo-hipofisaria e impida la llegada de la dopamina desde el hipotálamo a la hipófisis va a producir una hiperprolactinemia que puede ser leve a moderada. Entonces acá tenemos otros tipos de tumores, enfermedades inflamatorias, es decir, cualquier interferencia en esta comunicación, lo que nosotros llamamos en general efecto tallo. Y esta hiperprolactinemia por efecto tallo suele ser una hiperprolactinemia leve a moderada, no más de 100, 150 nanogramos. Eh, Perdón, estaba viendo que alguien está sacando fotos, digo, la presentación va a quedar disponible para ustedes, así que eh, no tengo inconveniente, pero Laura ya la tiene y la podemos compartir con ustedes. Sí, después se la subimos, chicos, ya saben. Yo ya tengo la clase de Débora, en PDF. Bien, otra causa muy común y que tenemos que tener siempre en cuenta e interrogar profundamente es los medicamentos que pueden producir hiperprolactinemia, y el listado es interminable. Cualquier antagonista dopaminérgico, dentro de estos la metoclopramida y todos los medicamentos que se usan con efecto de inhibir las náuseas, la mayoría de los psicofármacos, fundamentalmente los antipsicóticos y los antidepresivos, dentro eh, de estos, fundamentalmente hay que tener en cuenta los antipsicóticos, algunas drogas antihipertensivas, los inhibidores de
la producción de ácido gástrico y por supuesto los estrógenos, donde insisto que es importante a veces interrogar porque hay muchas pacientes que toman anticonceptivos orales y no los consideran un medicamento. Y quiero agregar a este tipo, a este grupo de drogas también los ansiolíticos. Las benzodiazepinas pueden producir también, que son de uso muy general, una hiperprolactinemia leve a moderada. Otra causa también que es importante descartar es el hipotiroidismo primario. O sea, que cuando nosotros nos consulta un paciente por una hiperprolactinemia leve a moderada, siempre interrogamos el consumo de medicamentos y descartamos siempre en primera medida que no haya un hipotiroidismo primario que sea la causa de la hiperprolactinemia. Otro elemento que nosotros tenemos siempre en consideración es la presencia de prolactinas de alto peso molecular. Entonces, con mucha frecuencia les pedimos a ustedes que nos separen los dos tipos de moléculas y en general, yo no voy a extenderme con esto porque si no pierdo el espacio para lo otro, pero en general lo que está como uso más extendido es la separación con polietilenglicol, ya que la prolactina de alto peso molecular sería una molécula que estamos midiendo, pero que no sería patogénica, ¿sí? No estaría relacionada. Eso puede tener lugar a que se discuta y bueno, supongo que lo van a charlar en esta clase en Sí, algún otro momento. sí, sí, no te hagas problema porque eso después lo vemos extensamente, lo de la macroprolactina. Bien, y otras causas, la insuficiencia renal crónica, todo lo que tenga que ver con lesiones de la pared torácica, secuelas de herpes zóster, prótesis mamarias, pueden ser causa de hiperprolactinemia. Y después cosas más raras como la hiperprolactinemia idiopática y un tumor ectópico, que ya es algo muy poco frecuente. Eh, pero la ingesta de medicación, el hipotiroidismo y por supuesto la macroprolactina son detalles a tener muy en cuenta antes de iniciar el algoritmo diagnóstico de lesiones de la región celar. Entonces, si nos basamos en que estos son lesiones que tienen prolactina alta y que ocupan espacio, nos vamos a plantear cuáles son los objetivos del tratamiento de estos pacientes. Si tienen tumor, reducir el volumen tumoral, normalizar los niveles de prolactina para normalizar el hipogonadismo y que se restablezca la función gonadal. La primera línea de tratamiento en más del 99% de los casos son los agonistas dopaminérgicos. O sea, el adenoma hipofisario productor de prolactina es el único tumor de hipófisis cuyo tratamiento inicial es de primera línea, es siempre farmacológico. Incluso en los casos donde hay lesiones grandes, con un efecto de masa y con compromiso visual, como la respuesta al tratamiento suele ser muy rápida, siempre la primera línea de tratamiento es con medicación. Pero sí es importante tener el diagnóstico y no iniciar tratamiento sin tener la orientación diagnóstica previa. ¿Qué son estos agonistas dopaminérgicos? Son compuestos químicos que se unen al receptor de dopamina y que cumplen una función similar, con la diferencia de que tienen una duración del efecto y una potencia mucho mayor. Estos receptores de dopamina existen 5 subtipos divididos en 2 grandes grupos. Los que son los tipo receptor de 1 y los tipo receptor de 2. Ambos están acoplados a la subunidad alfa y tienen como efector final el estímulo o la inhibición de la adenilciclasa. Entonces,
dependiendo de cuál sea el tipo de receptor sobre el cual estemos estimulando, vamos a tener respuestas diferenciales y efectos diferenciales e incluso efectos adversos asociados e incluso el objetivo de nuestra charla, que es la resistencia al efecto de estos fármacos. En general, con este tipo de medicamentos, la reducción del tamaño tumoral puede ser cercana al 100% de los casos, una media de 62%. La resolución de la alteración visual, este efecto de masa, está más o menos en los mismos valores, media 67%. Se resuelve la amenorrea en casi el 80% de las pacientes, la infertilidad en la mitad de los casos, la función sexual en casi el 70%, la galactorrea también suele desaparecer y se normalizan los niveles de prolactina en alrededor del 70%. Quiere decir que es un tratamiento altamente eficaz y con una muy baja tasa de efectos adversos. En general, lo que nosotros usamos actualmente es un agonista dopaminérgico derivado del ergot, que es la cabergolina, desde hace unos 30 años aproximadamente. La otra droga que ya no está disponible, pero sobre la cual tenemos mucha experiencia y lamentablemente no la tenemos disponible en el mercado actualmente, es la bromoergocriptina. Otro análogo que se utiliza y que está referido en la literatura es el quinagolide, que no deriva del ergot, pero no está disponible en nuestro país. Entonces, hasta ahora vimos que son lesiones que son como primera medida de tratamiento médico y que el tratamiento médico suele ser muy efectivo y con baja tasa de efectos secundarios. Pero ¿qué pasa? Hay una pequeña proporción de pacientes que no responden a este tratamiento. ¿Para qué significa que no responden a este tratamiento? Bueno, este es un tema de discusión y no hay un consenso general, pero la mayoría de los autores acuerdan que es el fracaso en lograr la normalización de los niveles de prolactina usando la dosis máxima tolerada. En el caso de la bromocriptina serían 30 miligramos, en el caso de la cabergolina la dosis máxima que está reportada es de 12 miligramos por semana, agregándole una falta en lograr la reducción del volumen del tumor en más del 50%. Tengan en cuenta que estas son definiciones teóricas y que lo que muchas veces necesitamos es un acuerdo global, pero muchas veces un paciente con una reducción del 20% deja de tener compromiso visual, ya no le duele la cabeza, y a veces una mujer, aunque no haya normalizado los niveles de prolactina, empieza a menstruar. Entonces, que no logremos normalizar las cifras de prolactina o que no logremos una desaparición del tumor o una reducción muy significativa, no significa que no tengamos efectos beneficiosos en el tratamiento. Bueno, esto es lo que les comentaba antes, lo que está reportado como dosis máxima de cabergolina es 12 miligramos por semana, realmente es una dosis, los comprimidos son de 0,5 y de 1 miligramo, así que implica una toma de casi 2 comprimidos por semana, no es realmente yo, en mi experiencia personal, no traté a ningún paciente con esta cantidad. Lo que usamos en promedio como dosis máxima son entre 2 y 3 miligramos. El valor de 2 miligramos es lo que dice el inserto del preparado farmacéutico, por eso uno utiliza esta dosis, pero dosis de más de 3 miligramos en muchos casos son de uso relativamente frecuente en pacientes complicados. Y si uno dispusiera de bromoergocriptina, que venía en comprimido de 2,5 y de 5 miligramos, la dosis máxima utilizada, dividida en varias tomas, era de hasta 30 miligramos diarios. Entonces, si no logramos estos objetivos, si no logramos normalizar
los niveles de prolactina o no logramos una reducción de más del 50% del tamaño del tumor, podríamos decir que estamos ante una resistencia primaria, análogos de del agonistas dopaminérgicos. Bien, esto en los pacientes que actualmente tratamos con cabergolina se ve, gracias a Dios, en el 10% de los casos y en los pacientes que recibían bromoergocriptina aproximadamente en el 30%. Algunos trabajos muestran que en tumores grandes tratados con cabergolina no lograron la normalización de los niveles de prolactina, el 17%, no se redujeron casi el 30%. ¿Y cuáles fueron los elementos que predecían que esto podía suceder? El tamaño, tumores más grandes mostraron mayores dificultades en reducción de los tamaños, pero esto no es en su mayoría, en la mayoría de los casos así. Hay muchos tumores enormes de gran tamaño que se reducen adecuadamente, con lo cual esto es simplemente datos estadísticos de grupos poblacionales grandes. Se vio que los tumores que son invasivos se reducen menos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adenomas invasivos? Aquellos que se extienden lateralmente hacia los senos cavernosos e incluso aquellos que se extienden caudalmente hacia el hueso esfenoidal, hacia el clivus, y que a veces muestran una respuesta menor. También se vio menor frecuencia de respuesta en los pacientes muy jóvenes, y estos son tanto los que son grandes como los que son invasivos, con los que se desarrollan en jóvenes, son grupos de pacientes con patología más riesgosa, más potencial de agresividad. Y los varones, que en general también pertenecen a un grupo de riesgo de tener prolactinomas más agresivos. Como les comenté recién, en general los varones tienen tumores de mayor volumen y una de las teorías es que consultan tarde porque la sintomatología es menos elocuente, la confunden con estrés y es a veces tardío que un varón con alteraciones de la potencia sexual o de la libido consulte por ese motivo. Cuando a estas lesiones les hacemos una resonancia y observamos hipointensidad o componente quístico en T2, eso podría ser sugestivo de menor respuesta y de mayor riesgo de comportamiento agresivo. Como les comenté antes, la invasión de los senos cavernosos es un factor de riesgo de no respuesta. El hecho de que sea un tumor invasivo y proliferativo. ¿Y cómo medimos eh, el riesgo proliferativo de un tumor? Bueno, una de las maneras es el índice mitótico, que es una característica que nosotros hacemos evidente cuando las lesiones se operan y tenemos índices mitóticos de más de 3%. Yo les comenté antes que los adenomas hipofisarios productores de prolactina inicialmente son de tratamiento médico y que el 80% responden al tratamiento médico. Quiere decir que la proporción que van a ser quirúrgicos es muy pequeña. Nosotros podemos indicar la cirugía en una lesión pequeña, en una mujer joven que no está dispuesta a hacer tratamiento crónico con medicación y que elige operarse porque tenemos un muy buen cirujano y porque tenemos altísimas chances de que le pueda hacer la resección de la lesión pequeña, o indicamos la cirugía en el otro extremo, en lesiones muy grandes, agresivas, de crecimiento rápido,
Entonces, la proporción de adenomas prolactínicos donde tenemos información anatomopatológica es simplemente de un porcentaje pequeño. Y cuando son, nosotros los dividimos en invasivos, cuando se extienden sobre todo hacia los senos cavernosos, ¿sí? Y proliferativos cuando entre una resonancia y otra, en un plazo estipulado, vemos que creció significativamente, o cuando tiene un alto índice mitótico, un Ki 67 elevado en la anatomía patológica. En general, son tumores muy vascularizados. Esto tiene que ver con el potencial de crecimiento y ahora vamos a ver un poquito más al respecto. Entonces, este tipo de lesiones, por diversos motivos, con mayor frecuencia pueden ser resistentes a agonistas dopaminérgicos. ¿A qué se debería esta resistencia? Bueno, vimos anteriormente cuál era el mecanismo de acción de estas drogas, entonces si el efecto de los agonistas dopaminérgicos depende fundamentalmente de su efecto agonista sobre la subpoblación 2 de receptores, y estos receptores estuvieran disminuidos en número, esta sería una de las principales causas por las que podríamos tener menor efectividad del tratamiento. Además de estos receptores, por la posibilidad de un splicing alternativo, pueden ser dos formas de distinto peso molecular que difieren en 29 aminoácidos, y esta relación entre los que son cortos y los que son largos también puede generar una diferente respuesta al tratamiento. Más allá de la unión al receptor, tenemos todas las vías de señalización posterior que alteraciones en distintos niveles pueden producir disminución de la sensibilidad. Yo les comenté antes que los tumores muy vascularizados tenían mayor riesgo de resistencia, y esto estaría en relación con el incremento de factores angiogénicos, como vamos a ver en la próxima. Lo mismo, las características por imágenes, el aumento de la fibrosis, sobre todo estaría relacionada con una disrupción de la vía del TGF-beta, y ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Y acá, en esta diapo que no tiendo a, no es mi intención ahondar demasiado, pero tenemos los distintos momentos en el mecanismo de acción de los agonistas dopaminérgicos, y a cualquiera de estos niveles podemos tener alteraciones que nos generen resistencia. Por un lado, la densidad de receptores, ¿sí? Y ahí podemos tener alteraciones genéticas que generen una alteración en la forma en que se tridimensionaliza el ARN mensajero que va a codificar esos receptores. Otra opción, otra posibilidad es que esté incrementada el subtipo largo de receptor D2. Esto hace que la relación con el subtipo corto esté alterada, y esto genera resistencia al efecto. Este es uno de los mecanismos por los cuales tiene un efecto que puede generar cierta resistencia a los estrógenos. Otro de las opciones es que no haya beta-arrestina, y entonces también este es uno de los mecanismos que esté afectada la producción de beta-arrestina por mutaciones puntuales. Esto disminuye el efecto. Lo mismo sucede con proteínas que tienen que ver con, esta es la filina A, que tiene que ver con el sistema de túbulos que favorece el reciclado de estos receptores una vez que fueron internalizados. Entonces,
un fallo en esta proteína relacionada con las ciclinas también es un factor importante que podría generar resistencia. Y como les decía antes, el aumento del TGF-beta aumentaría todo el sistema de el SMAD y el mTOR, que podrían modificar todo lo que tiene que ver con la reparación del ADN, con la adhesión de las células, con la posibilidad de migración y que generarían un riesgo de que estos tumores tengan un comportamiento más agresivo. La idea, insisto, no es mi idea entrar en detalle de esto y esto me excede incluso mi posibilidad personal, es que todos los mecanismos que regulan la producción de prolactina tienen la intención de de producir un equilibrio homeostático. Hay momentos de la vida donde el aumento de la prolactina es fisiológico y hay mecanismos endógenos que llevan a que esa prolactina aumente. Hay otros momentos, y es la mayoría del tiempo, en que predominan todos los sistemas que regulan negativamente la producción de prolactina. Estos mecanismos tienen que ver con todos, con los estrógenos, con el TGF-beta, con todo el sistema de actina intracelular. Y este desequilibrio o desequilibrio puede llevar a que la célula sea más proliferativa, pueda tener mutaciones que no son corregidas, y estas mutaciones no corregidas pueden ser causa de que una célula se torne autónoma, pierda este sistema de regulación y pueda tener un comportamiento que lo haga transformar en una lesión tumoral. Otro grupo de pacientes muy diferente es aquel que inicialmente responde al tratamiento con agonistas dopaminérgicos y con el tiempo presenta un incremento de los niveles de prolactina o incremento de los niveles del tamaño tumoral, y a esos los consideramos resistencia secundaria o adquirida, a diferencia de todo lo anterior que era resistencia primaria. La resistencia secundaria es muy rara, hay muy pocos casos reportados y son pacientes que, como decía recién, inicialmente respondieron a análogos del agonistas dopaminérgicos y luego mostraron niveles crecientes de prolactina o aumento del volumen tumoral, y si tenemos tiempo y les parece bien, les voy a mostrar un caso. Hay muy pocos casos referidos en la literatura y algunos mostraron características histológicas de agresividad con lesiones proliferativas y otras no. O sea que no todos los pacientes que secundariamente muestran resistencia deben ser considerados pacientes de riesgo. Y no está claro, siendo tan pocos los casos, si los mecanismos que llevan a que los pacientes secundariamente desarrollen resistencia tienen los mismos mecanismos que antes mencionamos o no. Entonces, tenemos un paciente que nos demuestra resistencia al tratamiento con agonistas dopaminérgicos. ¿Qué hacemos? Si es un paciente que venía tratado con bromorgocriptina, lo que se recomienda en general es el cambio a cabergolina, porque es una droga más potente y con una vida media más larga y con una menor tasa de efectos adversos. Esto está escrito en todos lados, pero nosotros actualmente en la Argentina ya no tenemos disponible la bromorgocriptina. Cuando un paciente falla en la respuesta, una de las posibilidades es la cirugía. En general, dependiendo del tamaño, la invasividad y la experiencia del neurocirujano, puede ser que la tasa de remisión quirúrgica sea bastante alta.
Otra opción, como siempre, es la posibilidad de radioterapia, eh, donde uno tiene aproximadamente un 50% de remisión a un promedio de 3 años de haberla realizado. Algo que les quiero comentar, que es un detalle importante, es que a veces en los pacientes que fallan en el tratamiento, que tienen una resistencia primaria y se operan, uno puede iniciar secundariamente cabergolina en caso de que haya habido una resección parcial y no está muy claro por qué, pero muchas veces pacientes que inicialmente eran resistentes, luego de la cirugía, con reducción del volumen tumoral, pasan a responder al tratamiento. Este es un algoritmo de una publicación relativamente reciente, donde se muestra un poco lo que les comenté recién. En los pacientes que tienen lesiones grandes, resistentes a agonistas dopaminérgicos, la primera opción es cambiar de bromocriptina o quinabolide, que la han usado algunos países de Europa, cambiarlos a cabergolina. Si a pesar de eso el paciente sigue siendo resistente, se puede incrementar. Ellos acá ponen un promedio de 3,5 miligramos por semana, sabiendo que se puede controlar y seguir aumentando la dosis hasta que el paciente muestre intolerancia o algún efecto adverso. Si logramos control, lo observamos, pero si el paciente, a pesar de llegar a dosis máximas toleradas o de la medicación, sigue estando sintomático o con niveles altos que le generan comorbilidades, tenemos la opción quirúrgica o la radioterapia. A veces después de la cirugía, como dice acá, se puede reiniciar cabergolina y a veces uno logra control. Y en los casos donde, a pesar de estos tratamientos, estamos frente a una lesión agresiva, ahí ya uno tiene como estrategias terapéuticas el uso de tratamientos oncológicos como la termosolamida u otros orientados en los marcadores biológicos que obtengamos después de haber hecho el examen eh, anatomopatológico. Los prolactinomas agresivos, por suerte, son poco frecuentes y realmente representan para los endocrinólogos que nos dedicamos a esto un desafío bastante intenso. Esto ya lo habíamos comentado en parte anteriormente, que el hecho de que se trate de pacientes jóvenes con neoplasia endocrina múltiple o con otras causas genéticas, como pueden ser las mutaciones del gen AIP, pueden ser, son elementos a tener en cuenta como factores de riesgo de lesiones agresivas, que tengan en la anatomía patológica P53 o Ki67 alto son indicadores de proliferación. Y después hay un marcador que son los gránulos eh, que se inmunotiñen en los preparados anatomopatológicos y que en general, cuando tenemos, es al revés, cuando tenemos adenomas que marcan para prolactina y que marcan para citoqueratina de bajo peso molecular de manera intensa, y quiere decir que tienen granulación intensa, ese también podría ser un marcador de potencial de agresividad. Pero por supuesto, los indicadores de agresividad son múltiples y dependen de todo el contexto del paciente, no solo de los elementos que obtenemos de la anatomía patológica. Y vuelvo a insistir, teniendo en cuenta que el paciente que va a llegar a operarse es aquel paciente que llegó al estadio final de este algoritmo, que nos causó dificultades en su seguimiento y no respondió a la medicación y continuó creciendo. Entonces, ¿en qué pacientes tener precauciones? Pacientes jóvenes con niveles muy altos de prolactina,
Yo les decía al principio que en general hay una relación entre el volumen del tumor y el nivel de prolactina. Entonces, muchas veces cuando tenemos un tumor grande con niveles de prolactina desproporcionadamente bajos, esto podría ser un indicador de pobre diferenciación y hay que mirarlos con cuidado. Y por supuesto, cuando son lesiones invasivas, vuelvo a decir, invasión, estamos hablando de senos cavernosos, eso podría ser un factor predictor de menor respuesta al tratamiento. En las lesiones agresivas, la primer línea de tratamiento quimioterápico, si la cirugía y o la radioterapia fallaron, lo que usamos es temozolomida y en general dentro de las distintas líneas de adenomas de hipófisis, los prolactinomas son los que han mostrado mejor respuesta a este tratamiento quimioterapéutico que es por vía oral. Nosotros lo que solemos hacer es tratar estos pacientes junto con los oncólogos, les damos 3, 4 meses de tratamiento, chequeamos respuesta y si el tumor no creció o se achicó, entonces continuamos tratamiento con temozolomida por un promedio de 2 años o más, de acuerdo a cómo haya sido la respuesta. Pero es importante que esto ya pertenece a la esfera de la oncología y que en general son pacientes que hacemos tratamiento en equipo. Hay otras líneas de tratamiento. Si ustedes vuelven atrás y tienen alguna idea de recordar cómo eran las distintas líneas de eh, posteriores a la unión del receptor de la dopamina, hay distintas líneas de tratamiento en función de los distintos niveles de acción de eh, estos neurotransmisores, donde podemos actuar como tratamiento antitumoral, como son los inhibidores de la tirosina quinasa, el bevacizumab como antiangiogénico, la vía del emetor, que es el everolimus, teniendo en cuenta lo que hablábamos de la angiogénesis, cuando vimos los distintos mecanismos causales de resistencia al efecto de medicación. Hay algunos trabajos que hablan de un potencial de la cloroquina. Esto por ahora es teórico, no hay experiencia clínica. Lo han probado en algunos casos, pero son potenciales. Y a una línea de tratamiento que yo creo que en el futuro va a ser importante es los inhibidores de la vía del TGF-beta, que como les decía, es un factor estimulante de la angiogénesis y es un factor generador de tendencia a la agresividad. Entonces, ¿cuál es mi intención respecto a esto? Es que tengan en cuenta que la mayoría de los eh, prolactinomas son benignos, pero y que la mayoría responden a tratamiento médico con agonistas dopaminérgicos. Hay una pequeña proporción que necesitan tratamientos más agresivos, que pueden necesitar cirugía. Algunos de ellos pueden ser tumores agresivos y esto es más frecuente en hombres. La identificación de estos factores agresivos nos hace estar más alerta en aquellos pacientes que son o muy jóvenes o son varones o tienen una discordancia entre los niveles de prolactina y el tamaño del tumor o tienen una resistencia secundaria que inicialmente respondieron al tratamiento y después no. Los signos clínicos, la clasificación anatomopatológica y los marcadores moleculares pueden ayudarnos a identificar tempranamente estos tumores con potencial agresivo y nos van a permitir estar más atentos
y estratificarlos para su tratamiento y sobre todo estar alertas para hacer un control periódico fundamentalmente de laboratorio y de imágenes. Es muy importante que a estos pacientes los controlemos en un equipo multidisciplinario. Para esto necesitamos de ustedes, necesitamos a los radiólogos, necesitamos a los oncólogos, necesitamos un cirujano experimentado y que compartamos todas estas tareas y los casos porque, insisto, son pacientes que nos generan mucha dificultad en el tratamiento y en el seguimiento a largo plazo. Y por supuesto, cada vez más, y no solo en este área, sino en todas las áreas de la medicina, los tratamientos apuntan a ser una medicina basada en el hallazgo de cuál es la alteración molecular que está produciendo el problema, y en este caso probablemente vayamos a tener en el futuro una respuesta mejor al tratamiento si podemos seleccionar y acortar las vías de estos algoritmos, conociendo la biología de cada tumor. Antes de pasar a contarles el caso, me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta, algún comentario. Laura. Doctora, Ah. Sí, Norma. ¿qué pasa en una mujer que estando embarazada se le descubre un tumor? Porque los estrógenos son, Bueno, son para extender más este problema, me parece, ¿no? Perdón por mi ignorancia. bueno, ese es un tema complejo, ese tema es un tema para una charla aparte. De cualquier manera, lo que puedo decir como concepto global es que tener un tumor pequeño productor de prolactina no es contraindicación para el embarazo, que en general los tumores pequeños no suelen crecer durante el embarazo, incluso a veces posterior a los embarazos desaparecen o mejoran. Distinto es el paciente la paciente que se embaraza con un prolactinoma grande. Desde el punto de vista legal estricto, si ustedes miran el prospecto de cabergolina, va a decir que no estamos autorizados a su uso en el embarazo. Sin embargo, en la práctica clínica, y esto es de consenso general internacional, a veces usamos cabergolina en pacientes embarazadas con lesiones que crecen. La mayoría de las pacientes que se embarazan, cuando nos enteramos que estaba embarazada, ya llevaba 4, 6, 8 semanas de toma de cabergolina y la verdad que no hemos encontrado y nosotros hicimos desde el Departamento de Neuroendocrinología de la Sociedad, hicimos una revisión retrospectiva eh, y no encontramos que la cabergolina aumente el riesgo de enfermedades ni genéticas ni neurológicas asociadas a su uso. De cualquier manera, es nuestra responsabilidad transmitirle al paciente, a la paciente, que lo que, digamos, aparece en el prospecto y que lo que les decimos habitualmente es que ni bien se entera que está embarazada, deje la medicación, nos avise. En el paciente, en la paciente común con un prolactinoma, no medimos prolactina durante el embarazo. No, los controles los hacemos con campo visual, teniendo en cuenta que si la lesión crece, va a comprimir o desplazar el nervio óptico y ese va a ser el primer indicio de problemas. Sí, yo les estoy dando conceptos sueltos, pero que son fundamentales a tener en cuenta. Después, insisto, el tema de prolactinoma y embarazo es para una charla aparte.
Si tenemos que controlar un prolactinoma en una mujer embarazada porque tiene cefalea y porque aparecen trastornos visuales, podemos hacerle una resonancia. Lo que hacemos es pedirla sin gadolinio, sin contraste. Entonces, no contraindicamos embarazo en prolactinomas de menos de 1 centímetro. En algunos casos, de ser requerido, usamos cabergolina durante el embarazo. De rutina, no medimos prolactina durante el embarazo. Controlamos con campo visual. Y si hacemos resonancia, la hacemos sin contraste. Si tienen alguna duda puntual más, me preguntan, y si no, No, le agradezco, doctora. Le agradezco. Sí, muy buena, muy atinada la pregunta, Norma. Y como dice Débora, todo esto se trató en el departamento de neuroendocrino, porque realmente es un tema muy importante el manejo de los prolactinomas en la embarazada. Yo quería consultar cada cuánto es el seguimiento del paciente bajo tratamiento y también si el tratamiento es de por vida o cuando, no sé, ya la tomografía o la prolactina lleva un valor normal o algo, se disminuye la dosis o se deja por completo. bueno, respecto al tiempo, yo es algo que no lo dije, para decir que un paciente es resistente al efecto del agonista dopaminérgico, no está estipulado cuánto tiempo hace falta, pero se habla de un promedio de 6 meses. Si un paciente ya estuvo 6 meses con dosis máximas toleradas y no respondió, eso sería un tiempo suficiente para decir que hay resistencia. Por otro lado, en algún momento se planteó que el efecto máximo de la cabergolina era aproximadamente 2 años. Entonces, esto es una opinión personal. Yo particularmente, cuando trato a un paciente con un macroadenoma, lo trato durante 2 años y a los 2 años logré reducción, logré normalización, voy bajando la dosis paulatinamente. En algunos casos podemos intentar la suspensión. No hay reglas. Esto depende de la experiencia de cada uno. A medida que uno va teniendo más experiencia, por ahí es menos invasivo con el paciente, no está haciendo una prolactina por mes. Yo particularmente soy muy clínica en ese sentido y me manejo con... Al principio sí, por ahí el control uno lo va haciendo mensual, pero lo más importante es que desaparezca la cefalea. Y hay algo que sí es muy importante. Yo siempre les explico a los pacientes que el adenoma es como un globo. Si yo tengo un globo lleno de aire y lo suelto, se va a achicar bruscamente y se me va a ir para cualquier lado. Eso no nos tiene que pasar con los prolactinomas. Lo ideal es que la reducción del volumen sea paulatina y lenta. Si la reducción es brusca, podemos tener fístulas de líquido cefalorraquídeo, podemos tener sangrado con la consecuente apoplejía hipofisaria. Entonces, en general, tendemos a hacer un descenso, eh, intentar que el descenso del volumen sea lento. Cuando yo trabajaba con la doctora Artese y con Laura en el hospital, habíamos hecho un trabajo y habíamos llegado a la conclusión de que la mayoría de los pacientes con macroprolactinomas les iba bien con 1 miligramo de cabergolina por semana. Entonces, en general, empezamos con 0,5 por semana y ya a la semana, a los 15 días, podemos aumentar a 1 miligramo y lo vamos observando. Lo que esperamos es la mejoría, insisto, de la cefalea, la desaparición del trastorno visual, que a veces no es por reducción de masa, sino por mejoría
circulatoria a nivel del quiasma. La descompresión y la mejoría de la vascularización del quiasma producen normalización del campo visual mucho más rápido que la reducción del tamaño. Lo otro que hay que tener en cuenta es que la vida media de la cabergolina es larga y cuando uno por algún motivo la suspende, yo particularmente espero por lo menos 3 meses para reevaluar cuál es la situación de base. Entonces, si le saqué la cabergolina a alguien y quiero saber en qué situación está, tengo que esperar por lo menos 3 meses. Pero para el resto de las preguntas que vos hiciste, yo creo que no hay tiempos estipulados, me parece que un control mensual inicial está bien y después depende del nivel de alarma del paciente, de dónde viva, de cuál es la situación. A veces cuando tienen compromiso visual los estamos controlando clínicamente a los 15 días. Bueno, muchas gracias. Bueno, Bien. si quieren vayan pensando más preguntas, mientras tanto les cuento rápido este paciente. Dale. Este paciente, sí, perdón. No, buenísimo. Adelante con el caso clínico. Bueno, este paciente en su momento, a los 59 años, estaba en seguimiento por un macroprolactinoma. Este es un corte coronal de una resonancia, donde acá se ve la carótida cavernosa del lado derecho, la carótida cavernosa del lado izquierdo. Se ve así porque el corte pasa por digamos, la carótida hace un codo y entonces el corte justo pasó transversalmente. Acá vemos la lesión que está haciendo contacto con el quiasma óptico. Como es una lesión que tiene más de 1 centímetro, es un macroadenoma, tenía 3.140 nanogramos de prolactina, entonces es un macroprolactinoma y el paciente tenía testosterona baja y vemos que tenía hipogonadismo. Este es un corte sagital de perfil. Este es el borde posterosuperior de la lengua, acá está el seno esfenoidal y acá tenemos la lesión que está en contacto con el nervio óptico. A veces que esté en contacto con el nervio óptico no significa que va a tener alteración visual, sino lo desplaza y no lo comprime. Entonces, este paciente inició tratamiento con cabergolina, la fuimos incrementando hasta 3 miligramos por semana, y el paciente bajó en poco tiempo a niveles que nunca fueron inferiores a 100, pero se mantenía estable y con buena evolución sintomática con esos niveles. Y fíjense lo que fue pasando con la imagen. Este era el volumen inicial. Al año de tratamiento con cabergolina, la lesión se redujo. Podríamos decir que se redujo más o menos a la mitad. Acá podemos ver liberado el nervio óptico. Esto que vemos acá es el tallo, que en esta primera imagen no se veía. Y acá en 2013 vemos que se redujo aún más. O sea, tuvo una respuesta inicial favorable en relación al volumen y una reducción significativa de los niveles de prolactina. Hasta acá, clara la presentación del caso. ¿Alguien quiere preguntar algo? Perfecto. No. Bien. Acá, ¿qué pasó? A los 3 años, de golpe, 400 de prolactina después de estar en alrededor de 100. Entonces uno dice, ajá, ¿qué pasó? Resistencia secundaria había crecido. Entonces, varón con macroprolactinoma, con resistencia secundaria y un tumor que crece, no nos gusta, lo consideramos de potencial agresivo, lo mandamos a operar y efectivamente era una lesión proliferativa con un índice de proliferación muy alto. Algunos grupos dicen que si el Ki67 es mayor al 10%, uno estaría en condiciones de
decir que esto tiene alto potencial de ser un carcinoma de hipófisis. Pero para los patólogos que se dedican a esta especialidad, se define un tumor maligno de hipófisis, un carcinoma, por la presencia de metástasis. Bueno, ahí vemos cómo se ve en la anatomía patológica marcado el índice de proliferación. Se operó y volvió a bajar la prolactina, nos quedamos tranquilos, 93, 49 en el 2016. Como la cirugía no había sido completa, el paciente hizo radioterapia y temozolomida. Este tratamiento lo hizo un poco irregular. El tumor volvió a crecer. En el 2017 se volvió a operar. En esta segunda cirugía, el índice de proliferación era del 18%, o sea, muy proliferativo, era invasivo y proliferativo, no solo porque tenía un índice de proliferación alto, sino por el crecimiento que mostró. En este caso llegamos a 7 miligramos por semana de cabergolina, había sido irradiado, recibió temozolomida en trabajo conjunto con los oncólogos, y acá vemos que en el 2018 apareció clínica sugestiva y se confirmó que tenía metástasis en sistema nervioso central. Bueno, segunda línea de tratamiento, bevacizumab, una medicación antiangiogénica, y siempre con la cabergolina a dosis altas, a pesar de lo cual no lográbamos que normalice la prolactina. El paciente después terminó falleciendo por una causa respiratoria, pero bueno, en este paciente, varón, inicialmente con un macroadenoma respondiente, el comportamiento que tuvo después de mostrar resistencia secundaria fue el que evolucionó a un carcinoma de hipófisis. En general, son tumores muy agresivos y de bastante mal pronóstico. Bueno, gracias por escucharme. Estoy disponible si quieren hacer más preguntas. Una pregunta, Sí, doctora. ¿Sí? Me pareció que alguien quería hacer una pregunta, pero no la escuché. Sí, doctora. Sí. Yo hago andrología. Los hombres infértiles, ha habido algunos pacientes que refieren haber tenido tumores de hipófisis. ¿Recupera la fertilidad o depende del tamaño? ¿De qué depende? ¿O el compromiso de la hipófisis? Las tres opciones son posibles. Sí, sí. la infertilidad se debe a hipogonadismo Claro. por prolactina alta y nosotros le normalizamos la prolactina, probablemente recupere la fertilidad, recupere la libido al bajar la prolactina y normalizar la testosterona. Mm. Si el hipogonadismo es por compromiso del tejido hipofisario por efecto de masa tumoral, va a depender de cuánto tiempo estuvo comprimido y a veces y de cuánto, digamos, se reduzca la lesión y el tejido, los gonadotropos del tejido sano recuperen su funcionalidad. Pero a veces esas respuestas las tenemos andando, no las tenemos de entrada. A veces empezamos tratamiento, normalizamos prolactina, pero la testosterona no sube y vemos que en ese contexto tenemos gonadotrofinas bajas, entonces decimos, bueno, el hipogonadismo es por compromiso del tejido hipofisario Mm. normal que estuvo comprimido mucho tiempo. Eso es función del tamaño, del tiempo, y no siempre lo sabemos a priori.
son las preguntas que nos hacemos siempre, ¿eh? Con estos pacientes siempre nos generan esas dificultades. A veces tenemos pacientes que tienen tumores grandes, como este inicialmente, que logramos que la prolactina baje a 100 y no logramos bajarla más de 100. Y algunos con 100 tienen testosterona normal y otros no. Y algunos con 100 recuperan el tejido, el funcionamiento del gonadotropo y otros no. Son, la verdad, situaciones de la práctica clínica cotidiana. Yo creo que lo importante en esos casos es ser muy ordenado. Entonces, saber cuál era la situación inicial, cuál era el valor de prolactina inicial, tener la prolactina con la separada con polietilenglicol, qué proporción de macro, ir teniendo cada etapa del seguimiento y del algoritmo con mucho control. Se me ocurre ahora, sí, digo, bueno, eh, es tan poco frecuente que tengamos al lado de un resultado en qué condiciones de tratamiento estaba el paciente. Entonces, por ejemplo, para nosotros, que al lado del resultado diga bajo cabergolina 3 miligramos por semana, si eso lo tenemos que escribir nosotros con virome, lo tienen que poner los bioquímicos cuando lo informan, no lo sé, pero son detalles que hacen después, al análisis de los casos, no, es un detalle sumamente importante. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Sí, Laura. Sí, ¿Sí? sí, Laura. Ah, porque me quedé de nuevo sin internet, estoy con el teléfono. No, lo que vos decías de poner al lado del resultado de prolactina si está recibiendo medicación, etcétera. Bueno, eso siempre y cuando a ustedes les llega el paciente que ustedes no están tratando. Pero de ahí para nosotros como bioquímicos, también la importancia que tiene en el interrogatorio que le hacemos al paciente sobre qué es lo que está tomando, ¿sí? Entonces, uno lo puede, si no lo escribe en el informe, puede agarrar el teléfono y llamar al médico y comentarle o preguntarle. Depende, por supuesto, de si realmente lo conoce al médico o no. Y si no, podría hacerse una aclaración de que está bajo medicación, ¿sí? Y otra cosa, Débora, este paciente que vos presentaste en el caso clínico, que finalmente se trataba de un carcinoma, el Sí, paciente, ¿en qué nivel, es decir, lo operaron? el paciente tuvo 2 cirugías. Sí. Y la metástasis, ¿a dónde la hizo fundamentalmente? ¿El sistema nervioso? La metástasis fue en médula y el paciente empezó con lumbalgia Ajá. y a raíz de eso se diagnosticó la metástasis. Todavía no hay consenso de cómo hay que estudiar estos pacientes, si uno tiene que hacerles un screening de la presencia de metástasis o no, y yo creo que eso depende mucho del entorno en el que cada uno trabaje. Sí. Eh, si uno, digamos, a mí me parece que en un caso como este, donde uno ya con la primera cirugía tenía un índice de proliferación tan alto, por Sí. ahí uno le hace un examen por imágenes, digamos, los tumores malignos de hipófisis hacen metástasis en general por contigüidad a través de meninges. Entonces, lo Ujú. más común es que haya una extensión al sistema nervioso central o hacia médula. Entonces, resonancia de cerebro, resonancia de columna, pero no está estandarizado. En general, la mayoría dicen que hay que esperar a que tengan síntomas. Claro. Como así también Pero de creo que, nuevo, creo que nosotros, los endocrinólogos por lo menos de mi generación, que venimos con distintas épocas de la neuroendocrinología, sí, y dependiendo de dónde trabaje cada uno, yo creo que nosotros tenemos que empezar a tener mayor formación de pensamiento oncológico y los oncólogos un poquito de pensamiento endocrino.
Y Claro. como vos dijiste, los datos clínicos, cuando decimos que el trabajo tiene que ser eh, de equipo, esto implica el respeto al equipo. Entonces, en mi opinión personal, yo cuando pido una resonancia pongo por qué la pido, y cuando pido un control de laboratorio y hay un ítem que es diagnóstico, pongo qué lo pido. Yo creo que hay que involucrar al bioquímico y hay que interesarlo. Más allá que Sí, por cuestiones académicas o por el lugar donde de trabajo uno comparta, me parece que estos detalles de saber si el paciente está o no con medicación, dependen de sí, ambas partes y dependen de un respeto mutuo, de que nosotros hagamos las cosas con respeto y con seriedad y sea así de todas las partes, ¿no? Si yo solo tal, pido una prolactina y no le cuento al bioquímico por qué, y tal el cual. bioquímico hace un informe Claro, y no, si le llama algo la atención, nos pasa todo el tiempo, qué sé yo, hay laboratorios que vienen con controlado, otros que no, y uno dice, qué raro, si tiene este valor que llama la atención, que no diga controlado, y así, digamos. Y esto tiene que ver con interactuar, creo, pero Seguro. eso es, insisto, es una No, opinión personal. no, a mí me parece que el bioquímico tiene la obligación, cuando emite un resultado, ver todos los antecedentes. Para eso se hace un cuestionario cuando se saca sangre, la medicación, la edad, etcétera. Al menos yo lo hago en el área de andrología cuando un paciente lleva una muestra de semen. Si no, nos transformamos en meros técnicos. El Totalmente, bioquímico tiene un paso más en la emisión de sus resultados. totalmente. seguro, Yo seguro. tuve, hace muchos años, pero tuve la oportunidad de trabajar, de visitar, digamos, durante un año un hospital en París, donde hacíamos pruebas dinámicas y hacíamos las pruebas y después nos juntábamos entre el médico endocrinólogo y el bioquímico endocrinólogo y informábamos los resultados, no solo los números, informábamos la impresión que nos daba, era hermoso. Hacíamos pruebas dinámicas y les dábamos Sí, qué sé yo, un cateterismo de senos petrosos o una prueba de estímulo, o lo que fuera, y le informábamos nuestra impresión diagnóstica. Y eso es fantástico, cuando uno puede trabajar así, enriquece hipotético, pero muchísimo. fantástico. No, y enriquece muchísimo a todas las partes. Sí, totalmente. ¿Mm? Bueno, muy lindo, Débora. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente. Excelente. Bueno, Bueno, gracias a ustedes. Buena bueno, suerte con lo que gracias, sigue. gracias, Bueno, chao, gracias. hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno. Yo pido Gracias, hasta disculpas luego. y ya vamos a organizar para ver en qué momento les doy la clase, chicos. ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí, no hay problema. Bueno, nos vemos mañana. Mañana seguro que voy a estar en otro lado, no acá. Bueno, gracias. Chao, Chao. hasta mañana. Chao, Hasta hasta mañana. Mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana.